médicos, son las 3 en punto de la tarde y ya estamos listos para llegar a todos ustedes a través de la señal de TV Perú. Hoy empezamos el programa con este lazo rosado. Muchos saben qué significa el cáncer y este lazo representa esta lucha que todos mundialmente hacemos frente a la enfermedad, especialmente esta semana aquí en nuestro país. Y permítanme saludar y agradecer a todo el personal médico que día a día lucha contra esta enfermedad. Yo les he contado que mi padre tuvo cáncer de próstata y de colon. Finalmente falleció hace un año de una metástasis pulmonar y en la lumbar 3. Y cuando alguien sufre de cáncer, la situación es complicada para la familia, pero mi padre me enseñó a ver la vida con alegría a pesar del diagnóstico, pero sobre todo me dio una gran lección. El cáncer necesita de mucho amor. Tenemos a los especialistas, tenemos a los mejores trabajando por este tema en nuestro país, pero también nosotros debemos de poner de nuestra parte. No hay que caernos cuando tenemos un diagnóstico de cáncer, hay que abrazar, hay que ayudar y sobre todo hay que prevenir. Así que hoy en el programa estaremos hablando de todos estos temas y ustedes son parte fundamental e importante en el programa. Así que vamos a recibir todas sus comunicaciones y estaremos hablando específicamente aquí sobre cáncer al estómago. ¿Usted tiene el diagnóstico? ¿Conoce algún familiar? ¿Quiere saber cómo de repente debe tener calidad de vida? ¿Qué hacer? ¿Por qué se origina? ¿Cómo podemos prevenirlo? Hoy tenemos a un médico muy importante de nuestro país que nos estará dando todas estas respuestas. Pero también Aura se encuentra en un punto de la capital con información muy importante. Aura. Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Iniciando la semana definitivamente con mucha información. Este punto de la capital que mencionas pues es uno de los hospitales más emblemáticos a nivel nacional y estoy hablando del Hospital Nacional 2 de Mayo. Justamente aquí a mi costado, un poquito más abajo, se encuentra el mausoleo de Daniel Alcides Carrión García, que se le considera como un mártir de la medicina peruana. Él estuvo en vida desde 1857 hasta 1885. Entonces, definitivamente, además de poder hablar de salud, también podemos ir brindando algunos datos que caracterizan a estas instalaciones tan importantes a nivel nacional. Sin embargo, hablabas de la calidad de vida, hablabas de también la calidad de profesionales que tenemos aquí a nivel del Perú y la razón por la cual me encuentro aquí en el Hospital Nacional 2 de Mayo es para invitar a la población a que se sumen a una campaña que ellos tienen como Perú Sonríe, donde van a estar brindando a las personas adultos mayores pues más de 400 prótesis dentales para poder asegurar calidad de vida. Ya vamos a entrar más a detalle de cómo es que se va a realizar la etapa de esta campaña que se va a dar el sábado 23 y bueno, tenemos mucho más por comenzar. Sin embargo, un datito adicional y con esto me despido y te doy pase, Sarita, y es que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, menciona que los ancianos tienen un promedio de entre 19 y 27 piezas dentales con caries y el 80% de ellas tienen indicación de extracción. Entonces es importante hablar también de la rehabilitación oral de nuestros adultos mayores para asegurar una calidad de vida. Bueno, Sarita, además de todos los temas que vamos a estar desarrollando, ¿qué tienes tú preparados para nosotros? Que sé que vas a hablar de alimentos así como ahumados. Gracias, Aura, por el pase. Y efectivamente, antes de pasar a mi tema central, decir lo importante y relevante que es cuidar nuestras piezas dentales. Hay que recordar que la digestión empieza en la boca y son esas piezas dentales justamente las que nos ayudan a poder masticar los alimentos, disfrutar los alimentos y luego beneficiarnos a lo largo de todo el tracto digestivo. Y justamente las formas de preparar los alimentos tienen que ver incluso con los riesgos que se van elevando respecto del cáncer, particularmente del cáncer de estómago. Acá en nuestro país, el hecho de salar los alimentos, ahumar los alimentos, son procedimientos que desde hace muchísimos años se utiliza para conservar carnes sobre todo. De tal manera que hoy vamos a aprender un poquito sobre este procedimiento, pero saber además si es que realmente son seguros en relación al cáncer, Fátima. Así que yo sé que tiene un sabor muy rico, muy adecuado, pero ¿será bueno? ¿Será malo? ¿Cuánto podemos consumir? Eso es lo que vamos a considerar el día de hoy en el programa.
Bueno, eso es importante, Sara, para poder aprender y entender porque hay ciertas costumbres que tenemos, como tú lo has mencionado, y sobre todo en nuestro país, con toda esta sierra, con toda esta selva y toda esta costa, que tiene mucha riqueza cultural, pero hoy vamos a ver si efectivamente es la manera correcta de mantenerla. Como siempre, Sara Musa va dándonos importante información. Así que vamos a empezar con el programa. Los teléfonos ya están listos para recibir sus comunicaciones. En pantalla van a aparecer los números y también recuerden que nos pueden escribir a través de las redes sociales. Esto es Cuerpo Médico. Hoy hablamos sobre cáncer de estómago y empezamos así. Estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y sé que hoy el tema es complicado, hablar de cáncer es difícil, pero debemos de hacerlo para trabajar la prevención. Y hoy quiero darle la bienvenida a uno de los grandes especialistas que tenemos en nuestro país vinculados al tema del cáncer y ya se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Javier Enrique Manrique Hinojosa. Él es director ejecutivo del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Doctor Manrique, un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias, Fátima. Gracias, Sarita, por la invitación para poder conversar con ustedes y sobre todo que la audiencia pueda enterarse de algunas medidas o conductas para evitar enfermar y sobre todo evitar morir por cáncer y específicamente de cáncer gástrico. Justamente esa semana que estamos trabajando todos para tomar conciencia en el Perú sobre el cáncer en general, ¿no, doctor? Sí, justamente estamos en la Semana Perú contra el Cáncer. Es una semana que fue creada por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas hace ya 20 años y durante estos 20 años hemos venido tomando algunas iniciativas para concientizar y socializar con toda la población sobre las medidas que debe tomar para evitar enfermar y también para reconocer la enfermedad cuando esté en sus inicios y de esa forma evitar morir. Claro que sí, ya el cáncer no tiene por qué ser sinónimo de muerte. Vamos a hablar ahora sobre el cáncer de estómago. Específicamente, ¿dónde se origina? ¿Hay algunas partes más propensas dentro de lo que significa el aparato digestivo a que se manifieste el cáncer? Sí, existen algunas áreas donde existe el mayor número de localizaciones dentro del estómago. El cáncer gástrico es un cáncer que afecta al estómago, pero el estómago tiene 3 áreas anatómicas, la región antral, el cuerpo y el fondo. El antro es la que está cerca al píloro, luego está el cuerpo y la parte del fondo que está muy próxima a la región cardial, que es donde desemboca el esófago. ¿Por qué mencionamos esta diferencia? Porque el cáncer más común en nuestros países que tienen niveles de un índice de desarrollo humano mediano y en algunos casos bajo, la localización se da más en el antro, en la parte media y la parte distal, que es el antro. Mientras que en los países desarrollados, donde el cáncer no es tan frecuente, pero su mayor localización está en la región del cardias. Y las razones son básicamente por los factores de riesgo que van a jugar un rol importante aquí, ¿no? Ahora, aquellas personas que siempre están sufriendo de malestar estomacal, de pesadez y que no van al médico y están tomando algunos medicamentos que consiguen en la farmacia, ¿tienen mayor posibilidades de tener un cáncer gástrico? Bueno, definitivamente el principal factor de riesgo para ese cáncer de localización media o distal que hemos mencionado, el principal factor de riesgo es una bacteria. Y esta bacteria se conoce con el nombre de Helicobacter pylori. Y esta bacteria se adquiere por malos hábitos higiénicos, mal lavado de manos, mal lavado de frutas y verduras, consumo de alimentos contaminados y por lo tanto esta bacteria ingresa al estómago. Y en el estómago va a encontrar un medio ácido y nosotros decimos, pero ¿cómo una bacteria va a vivir en ese medio ácido, ¿no? Cuando usualmente la acidez termina destruyendo la bacteria. Pues la bacteria utiliza algunos mecanismos propios para neutralizar la acidez y generar una suerte de hábitat donde se ha neutralizado la acidez. Y mientras más grande es la cantidad de área que se ha reducido su acidez, mayor riesgo hay de desarrollar durante el proceso de reparación
algunas áreas que predisponen al desarrollo del cáncer gástrico, como son primero las gastritis crónicas, o sea, que tienen un tiempo prolongado, con atrofia de la mucosa, le llamamos gastritis crónicas atróficas, y luego la reparación puede llevar a caminos equivocados que conduzcan hacia lesiones premalignas, como son la displasia, y ahí llegar hacia el cáncer. Doctor, pero está dando una información súper valiosa, es decir, si uno va a tiempo con cualquier molestia porque ha ingresado la bacteria, se puede tratar y podemos evitar un cáncer posterior. Efectivamente, por eso es que la conducta para la prevención del cáncer gástrico de esta localización pasa primero por identificar si es que está presente la bacteria, el Helicobacter pylori. ¿Y cómo se sabe? ¿A través de un análisis? Se pueden hacer varios exámenes. Lamentablemente no existe un examen preciso todavía que nos permita masificar el estudio. Porque si tuviéramos una prueba con una alta sensibilidad, podríamos hacer a toda la población en riesgo y de esa forma identificar quién puede tener mayor probabilidad. Hay test del aliento, tenemos básicamente para identificar la presencia del Helicobacter pylori a través también de la endoscopía digestiva alta y una biopsia de la mucosa. Es decir, hay varias estrategias. Lo que buscamos usualmente es que las estrategias sean menos costosas y menos invasivas. Y la endoscopía las tiene, ¿no? Ahora, cuando recién entra esta bacteria, ¿qué siente uno? Nada. 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 ¿En cuánto tiempo que tenemos la bacteria adentro empezamos con los síntomas? El cáncer en general y específicamente también el cáncer gástrico es una enfermedad que toma largo tiempo. Por eso mencionamos que el cáncer es una enfermedad crónica. La cronicidad significa un promedio entre 15 a 20 años. O sea, si es que la persona adquiere la bacteria y mantiene sus mismos hábitos, ¿no?, higiénicos, dietéticos, y no acude al médico para un diagnóstico temprano y tamizaje, puede después de 15 o 20 años desarrollar un cáncer. Y mientras tanto, todas las molestias que pudiera tener, gastritis, me duele el estómago, un poquito de náuseas y nada más. Pero cuando ya esto se torna en algo muy importante, náuseas, vómitos, come un poquito y se llena rápido, ya estamos hablando de síntomas de un cáncer avanzado, que no es lo que queremos encontrar. Bueno, doctor, creo que hoy nos ha dado una información muy valiosa que nos pone en alerta a todas las personas que por ahí tenemos estos síntomas que usted menciona y que pensamos que tomando cualquier pastillita de la farmacia lo podemos solucionar. Sí. Vamos, doctor, con una primera llamada y está Gustavo desde el Callao. Gustavo, muy buenas tardes. Aquí el doctor Manrique lo escucha. ¿Gustavo? ¿Tenemos? ¿Sí? ¿Gustavo? Gustavo, buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Aquí el doctor Manrique lo escucha. Muchas gracias, doctor, por escucharme. Quiero cambiar de cómo se llama, de órgano, porque quiero decirle al doctor, por favor, yo cuando voy al baño, ¿ya? No boto todas las heces, siempre me queda un poco. Me parece que es hemorroides o mal del colon, algo del colon. ¿Usted qué edad tiene, Gustavo? A ver, Gustavo, ¿usted qué edad tiene? 86. 86 años. ¿Tiene algún diagnóstico de su médico que lo trata? No, porque como estoy aliado al Palomi, a veces viene el doctor, a veces, pero quiero saber muy bien sobre el colon, o sea que me queda siempre ese y no puedo botar todo. Muy bien, querido Gustavo. De repente es hemorroides o algo vinculado al colon. A ver, vamos ¿a qué lo atribuimos? Vamos a hacerle la consulta, querido Gustavo, aquí al doctor Manrique. No, por razones, primero de edad, debemos pensar de que siempre el tránsito intestinal se torna un poco más lento, por lo tanto, la presencia del contenido fecal en la luz intestinal es un tiempo mucho más prolongado, lo cual hace que las heces sean también de un contenido mucho más seco, más duro, y esto no permite un buen tránsito. Eso es uno, pero dos, hay que tener en cuenta también el tipo de alimentación que puede estar consumiendo nuestro amigo, de tal forma que si es una alimentación pobre en residuos, usualmente también permanece más tiempo, menos cáscara, entonces permanece más tiempo en la luz intestinal y esto puede llevar a una suerte de estreñimiento crónico, más que pensando en cáncer, que tampoco no hay que dejar de lado, hay que pensarlo siempre, pero aunado a otros síntomas como son, por ejemplo, sangrado en las heces o también la posibilidad de heces oscuras, heces negras que nosotros llamamos melena.
pero estos son otros cuadros y sobre todo, como bien decía el amigo, relacionado a cáncer del colon. Claro, y acá lo que hay que hacer es incrementar el consumo de fibra. Vamos con otra llamada. Tenemos a Julia, que se está comunicando desde Magdalena. Julia, muy buenas tardes. El doctor Manrique la escucha. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Yo soy operada del píloro. Sí, Julia, la escuchamos. Usted es operada del píloro. Sí, del píloro. Y me hicieron un raspado a todo el estómago. Puedo llegar a tener cáncer, ya que siempre me encantan las ensaladas con limón. Muy bien, Julia, hacemos la consulta al doctor. Bueno, la dieta rica en frutas y vegetales más bien aporta ciertos beneficios en cuanto a la reducción del riesgo de cáncer, y no solo de cáncer gástrico, de cáncer de colon, sino de múltiples neoplasias. Por lo tanto, siempre está la recomendación de un incremento de consumo de frutas y verduras, ¿no? En cuanto a la pregunta si es que una cirugía del segmento final, es decir, de la región cardial del estómago y de la región del duodeno, puede incrementar el riesgo a desarrollar cáncer, se ha visto que en algunos casos el tipo de cirugía podría condicionar alguna suerte de retorno de sales biliares a lo que resta del estómago, y eso podría incrementar el riesgo, pero se ha visto que es después de mucho tiempo, después de 20 años aproximadamente, en los que se da. Muy bien, doctor. Vámonos ahora con otra llamada. Desde Comas, Rosario tiene una consulta. Rosario, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cuál es su consulta? Rosario, le pido que baje el volumen del televisor para poder escucharla, porque si no acá sentimos el eco. Sí, yo lo bajé todo. Muy bien, Rosario. ¿Aló? Ahora sí, la escuchamos. ¿Qué edad tiene usted? Bueno, yo tengo 36. Muy bien, ¿cuál es su consulta? Sí, lo que pasa es que yo hace unos años, hará un promedio de 8 años, apenas tuve Helicobacter pylori. Y el médico me dijo que estaba casi ya iniciando a segundo grado, tercer grado más o menos. Entonces me hicieron la biopsia, todo, y bueno, no continué con el tratamiento porque me dijeron que tenía que esperar más o menos un mes, que no me iba a hacer bien las medicinas. Entonces, por mi cuenta ya estuve con otras cosas que no es precisamente medicina, ¿no? Pero ya se quedó en todo, entonces me empecé a recuperar, me sentí bien. Ahora mi pregunta es si eso va a regresar. Rosario, usted estuvo tomando medicina natural, según entiendo. ¿Y hace cuánto que dejó el tratamiento? Me habría recuperado de eso hace 10 años, lo habría recuperado en 6 meses más o menos. Ya, pero porque el médico se lo dijo con un diagnóstico, ¿o usted ya se sintió bien? No, yo me empecé a sentir bien y lo dejé. Muy bien, Rosario. Yo no. Vamos a hacerle aquí la consulta al doctor Manrique a ver qué nos puede decir. Yo creo que vamos a aprovechar la pregunta que hace la amiga para poder aclarar algunos conceptos. Primero, de que la infección por Helicobacter pylori es una infección muy frecuente. Se estima que aproximadamente el 60% de la población a nivel mundial en algún momento ha desarrollado infección por Helicobacter pylori. ¿Que el organismo se defiende? Sí, el organismo también se defiende y puede eliminarlo, o en su defecto, la bacteria lo que va a condicionar no es necesariamente cáncer, sino puede provocar otras alteraciones que no necesariamente son malignas, como gastritis, úlceras gástricas, que se ha visto también. Otra cosa que también es bueno mencionar es que a nivel mundial, si el 60% ha tenido en algún momento infección por Helicobacter pylori, a nivel mundial podemos referir que hay 1 millón de pacientes anuales a los que se les va a hacer diagnóstico de cáncer gástrico. 1 millón. Y cosa curiosa que a tomar en cuenta, que de 4 pacientes con cáncer, 3 se mueren. O sea, el 75% se van a morir por cáncer gástrico cuando se les hace el diagnóstico. ¿Y por qué? Porque se diagnostica en estadios avanzados. El cáncer, cuando se diagnostica en estadios avanzados, sobre todo el cáncer gástrico, tiene una alta tasa, disculpen las palabras difíciles, la alta tasa de mortalidad. De 4 se mueren 3. Claro. Entonces, ojo, el cáncer también es más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? Pero igual mantiene la misma proporción de mortalidad. Entonces,
Si tenemos este conocimiento y sabemos que el cáncer, cuando se diagnostica usualmente, se hace en estadios avanzados, lo que tenemos que hacer es prevenir, ¿Y en evitar. el caso de la llamada debería de ir al gastroenterólogo? Debería acudir siempre al gastroenterólogo. Las consultas jamás deben ser por medios digitales o por teléfono, pero si hay molestias, hay síntomas, tienen que ir al médico. Y si no hay molestias ni hay síntomas, programen su visita al médico también. De manera preventiva. ¿La medicina natural puede ayudar en algo o puede acompañar más bien a un diagnóstico médico? Bueno, la gran mayoría de los medicamentos actualmente vigentes tienen su origen en la naturaleza, solo que son pocos los que han sido debidamente estudiados como para demostrar sus bondades. Y una vez conocidas sus bondades, además, son pocos los que se han estudiado para discriminar sobre sus efectos benéficos y los efectos negativos, y de esa forma poderlos utilizar. ¿Yo puedo tomar algo natural para bajar la acidez del estómago, para cambiar ese mundo ideal para la bacteria? Bueno, hay muchos productos que se utilizan actualmente en la naturaleza y sobre todo en la casa. ¿Quién no ha escuchado? Ya unos somos mayorcitos, pero ¿quién ha escuchado a la abuelita cuando dice, si te arde el estómago, hazte tu linaza, ¿no? Porque ayuda también a neutralizar la acidez cuando uno tiene hiperacidez. Pero en el caso del cáncer gástrico usualmente está más relacionado con la forma como neutraliza la bacteria, la acidez y cómo el organismo lo repara. Bueno, estamos aprendiendo muchísimo hoy, qué importante la información. Ese es el objetivo del programa de Cuerpo Médico. Vamos ahora con Roberto, que está en coma. Roberto, buenas tardes. El doctor Manrique lo escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Lo Roberto? escuchamos. Roberto, sí, adelante. Deseo hacerle una consulta al doctor y agradecerle anticipadamente la respuesta a mi consulta. Soy un paciente de 61 años. El día 27 de septiembre me realizaron una endoscopía digestiva alta. Y acá lo tengo el informe, doctor. Me dicen diagnóstico esófago endoscópicamente conservado. 2, gastritis erosiva antral. 3, compresión extrínseca gástrica. 4, duodeno endoscópicamente normal. Me han mandado para biopsia, doctor. Pero acá dice para HP, creo que es per helicóptero. Quiero saber si tengo, digamos, presunción de cáncer, porque me han mandado a biopsia. Se toma biopsia para HP, ese es Helicobacter pylori. No quiero que me explique, por favor, doctor. Muchas gracias. Le escucho por el televisor, doctorcito. Gracias. Gracias, Roberto, por Claro, la consulta. cuando hablamos de HP estamos hablando de las siglas de Helicobacter pylori. En realidad estamos hablando de ello. En el documento que has leído mencionas esófago normal, al parecer también antro y píloro, aparentemente normal, pero describes algo que llama un poquito la atención. Es la compresión extrínseca. ¿Qué significa esto? Que fuera del estómago hay algo que está presionando y está generando una zona que deforma la silueta del estómago. Esto puede ser fuera del estómago o de las paredes del estómago. Por eso la biopsia que también te están pidiendo. Pero eso de todas formas tiene que tener una evaluación con el gastroenterólogo para que analice y evalúe ese informe sobre la imagen que está comprimiendo al estómago. Puede ser algo externo, no quiero aventurarme a dar ningún diagnóstico porque no tengo los recursos ni los insumos como para poder darlo, pero lo único que sí puedo sugerirte es que acudas a tu médico gastroenterólogo con esos resultados para que pueda orientarte mucho mejor. Listo, doctor Manrique, muchas gracias por esa información. Vamos a continuar aquí hablando sobre cáncer de estómago, vamos a continuar también recibiendo todas sus llamadas y trataremos de responder sus consultas, pero ahora nos vamos con Aura, que nos trae importante información desde el Hospital 2 de Mayo. Aura. Fátima, justamente me voy a quedar con las últimas palabras del doctor que menciona visitar al médico adecuado para tener un diagnóstico oportuno y evitar justamente la falta de información y de pronto tener algunos procesos o ingerir algunos medicamentos que no sean los más adecuados. Y hablando de especialistas y diagnósticos oportunos, ahora sí vamos a poder abordar esta campaña tan importante que se va a desarrollar el sábado 22 aquí en el Hospital Nacional 2 de Mayo desde las 8 de la mañana. Vamos a seguir reforzando esta información y la campaña está dentro del Plan Nacional de Atención Integral Oral en Personas Adultas Mayores. Recibe el nombre de Perú Sonríe,
desde el 2019-2022, elaborado y diseñado por el Ministerio de Salud, donde se van a entregar 400 prótesis. Y justamente para poder desplegar un poquito esta información y hacer una descripción de la campaña, qué filtros también han utilizado para esta preselección y la selección final del día sábado, estamos con el especialista, el doctor Ricalde Silva, que es cirujano, dentista, especialista en rehabilitación oral del Hospital Nacional 2 de Mayo. Doctor, muchas gracias por recibirnos. Por favor, coméntenos todo sobre la campaña. Sí, ante todo, buenas tardes. Esta campaña de Perú Sonríe tiene como objetivo pues, abordar pacientes adultos mayores con seguro integral de salud. Estos pacientes, pues, va a haber una selección, ¿no? Justamente estamos haciendo una campaña el día sábado. Una selección, van a pasar estos pacientes por un filtro para ir seleccionando, para ver si... Lo que pasa es que no todos son candidatos, ¿no? La gran mayoría sí, pero hay que tener un filtro para poder atenderlos adecuadamente y sean portadores de estas prótesis, ¿no? Que son muy importantes pues, para estos pacientes, ¿no? Bien, ahora claro, hablábamos también, doctor, de la calidad de vida que necesita tener un adulto mayor y creo que la alimentación es básica. Sarita puede hablar exhaustivamente sobre justamente la alimentación indispensable para el cuidado de nuestros adultos mayores, pero todo empieza por la boca. Ahora, las personas a veces pensarán, bueno, si van a repartir 400 prótesis, se imaginarán una mesa larguísima, ¿no? Con dentaduras ahí como para poner y sacar. Pero usted acá ha traído un poquito una muestra del proceso exhaustivo que van a tener, porque tienen un tiempo límite también, que va de octubre a diciembre para poder cubrir con justamente esta campaña que se da a nivel nacional. Sí, por eso, como les decíamos, hay un tema de selección de los pacientes y para eso no es tan sencillo como usted dice, ¿no? No es así a granel, como se dice, ¿no? Todos los pacientes pasan por un filtro y hacemos unos exámenes y tomamos unos modelos, ¿no? Modelos como estos. Por ejemplo, en la primera fase, en la primera consulta, tomamos modelos y hacemos esto, ¿no? Este es el modelo de cada paciente y luego, en la segunda etapa, ya hacemos como se dice, una cubeta individual, porque cada paciente es diferente a otro. Entonces, es una prótesis individualizada, ¿no? Con unas cubetas individualizadas. Por aquí, ¿no? Usted tiene justamente algunos modelitos, ¿verdad? Hablábamos de que el tamaño de la boca, solo para no cruzarme, el tamaño de la boca es distinto en cada paciente. Aquí se toman las pruebas. Finalmente, ¿esto qué vendría a ser ya, doctor? Esto ya sería la cubeta individual que ha sido fabricada en el laboratorio y esto ya es en la segunda etapa que sacamos los modelos, otro modelo ya fidedigno, ¿no? Ya personalizado a cada paciente. Y en base a eso ya hacemos ya el trabajo definitivo, ¿no? Para la instalación de las prótesis. Muy bien, doctor. Igual ¿ya? Brindamos toda esta información para que el público que se vaya a acercar el día sábado 22 desde las 8 de la mañana tenga en cuenta que el proceso de pronto nos va a tomar un poco de tiempo, pero la idea es asegurar una recuperación, la instalación de estas prótesis y que puedan sostenerse a lo largo del tiempo. Ahora, mencionando justo esta información, ¿qué tipo de seguimiento van a recibir los pacientes? ¿Cuántas consultas van a tener para asegurar el mantenimiento de esta prótesis que se va a colocar? Sí, después de la instalación de las prótesis hay seguimiento de 3 consultas más, ¿no? en diferentes meses, porque el paciente pues tiene que haber una adaptación, ¿no? Adaptación tanto en boca y como estéticamente, fonéticamente, entonces tiene que haber un proceso de adaptación. A veces el paciente está un poco reacio, ¿no? Porque tiene algo nuevo en boca, ¿no? Pero hay una adaptación de eso, ¿no? Se le instruye al paciente, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir desarrollando un poquito más de información, especialmente porque estamos hablando del servicio de rehabilitación oral, que aprovecha también el lanzamiento de esta campaña para instaurarse aquí de manera permanente ya en el Hospital Nacional 2 de Mayo, pero vamos a conocer a otro especialista pronto para poder seguir desarrollando información y mantenerlos informados. Por ahora tenemos la fecha. Repítala, por favor, doctor, para cerrar nuestra entrevista. El día sábado 22, a partir de las 8 de la mañana, los esperamos a todos para
esta gran campaña, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Listo. No hemos terminado todavía, amigos. Vamos a seguir aquí en el Hospital Nacional 2 de Mayo, pero ahora mismo tenemos que hacer un corte para luego regresar con muchísima información. Por favor, no se despeguen del programa Cuerpo Médico. Amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y ya estamos en este segmento de nutrición que intenta un poco explicarles cómo es que algunos métodos de conservación pueden influenciar justamente y ser factor de riesgo para algunos tipos de cáncer, sobre todo cáncer de estómago. Con esto no quiero asustarlos, ni alarmarlos, ni pensar que si por ahí comen algún alimento que tiene este tipo de proceso ya se ganaron la lotería y van a desarrollar cáncer. Lo que les quiero explicar es que sí hay una relación con este tipo de procesos y que en la medida que se exagere en su consumo y más otros factores de riesgo estaríamos sumando más posibilidad o más probabilidad de que el cáncer al estómago aparezca. Entonces quiero remontarme a dos métodos de cocción que tiene que ver, o de conservación mejor dicho, que es la salazón, que tiene que ver con conservar alimentos gracias a la sal, y el ahumado, que es justamente el uso del humo para poder conservar también el alimento. Hay que recordar que hace muchísimos años mucha población, y hasta diría yo que en la actualidad hay todavía población que no cuenta con sistemas de refrigeración para los alimentos. Por tanto, la manera de conservar los alimentos, sobre todo los cárnicos, era justamente con la sal, con el humo, también vinagre, aceites, grasas, azúcar, pero hoy vamos a concentrarnos en estos dos procesos. De hecho, el charqui, que es justamente una de las cosas de los alimentos que tengo aquí, utiliza la sal y el secado para poder conservarlo. ¿Y qué es lo que hace la sal? Al cubrir el alimento, que no solamente es el charqui, podría ser un pescado, podría ser cualquier otro tipo de carne, lo que hace es deshidratar el alimento. Y el hecho de quitarle agua a este alimento hace que la posible carga microbiana que hay en la superficie del alimento se inactive, por tanto no se reproduce y por tanto sostiene más tiempo la conservación de ese alimento. Y otro de los métodos que les decía era el hecho de utilizar el humo. El humo por sí mismo no es suficiente, probablemente se utilice la sal más el humo para poder conservar, y este humo justamente lo que hace es ayudar a secar, a sellar este proceso, confiriéndole además un sabor característico que actualmente le gusta a muchísima gente, y de hecho se busca a veces platillos que tienen este proceso ahumado, ¿no? Como por ejemplo la cecina o el pescado que tengo aquí, que lo ven así oscurito, un poco por los condimentos, pero también por un proceso de ahumado. Ahora, ¿qué pasa en este ahumado? Empiezan a formarse ciertos hidrocarburos policíclicos, que son sustancias químicas que se pegan, se adhieren al alimento. Y estos en el tiempo están justamente ya por la evidencia científica asociados a el desarrollo de algunos tipos de cáncer, especialmente cáncer del estómago. Estos mismos componentes también se pueden producir con la combustión, no solo, o sea, de diferentes fuentes, ¿no? De la madera, incluso del carbón, que se utiliza a veces también para el pollo a la brasa y otro tipo de preparaciones. Así que no solamente es el humo, sino aquel proceso donde existe una combustión y esta combustión genera ciertos componentes, nitratos, nitritos. Ahora, en los embutidos, como lo vemos aquí, también se generan nitratos y nitritos, y estos también están asociados a ser factor de riesgo para cáncer de estómago. Y finalmente les muestro acá esta hamburguesa, que es una carne que se considera procesada, sobre todo porque muchas veces tiene ciertos aditivos alimentarios que terminan siendo un alimento procesado que tiene agregados químicos que el consumo en exceso, sumado a una fritura, en realidad no es muy bueno para la salud. Entonces, en general, lo que quiero decirles acá es que este tipo de procesamiento de cárnicos, en la medida que se consuman con frecuencia y en grandes cantidades, está asociado a elevar el riesgo
de cáncer de estómago. Lo mismo se ha visto también con el consumo de carnes crudas y de pescados crudos. De hecho, la comida japonesa, que está incluso dentro de nuestro país, también se consume en carnes crudas y está también asociado a eso. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. De hecho, si nosotros compramos un trozo de carne, la molemos y la preparamos de una manera saludable en casa, no tendría ese riesgo, pero las carnes procesadas y que tienen tiempo de vida útil extendido por los diferentes procesos y aditivos alimentarios que contienen, hay que tener mucho cuidado con su consumo. Así que, bueno, espero que esa información les haya servido, que tengamos más cuidado con los alimentos procesados, sobre todo si se trata de carnes curadas y salazonadas. Ahora sí vamos a darle pase a Aura, que tiene más información interesante para todos nosotros. Aura. Sarita, bueno, información interesante es en realidad todo lo que corresponde al programa, porque justamente estábamos escuchando la importancia de lo que menciona sobre el humo, la sal, la preservación de los alimentos, y seguimos hablando de la alimentación. Voy a seguir recalcando y resaltando que la alimentación ingresa por la boca, y el buen cuidado de justamente la cavidad oral es indispensable para una buena alimentación. Ahora nos acompaña la doctora Mercedes Reinaldo, que es cirujano dentista especialista en rehabilitación oral, para precisar mucho más sobre la realización de esta campaña, que voy a seguir resaltando los datos, que se va a dar el sábado 22 a las 8 de la mañana, 400 prótesis aquí en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Pero, importante decir, ¿para quiénes está dirigida esta campaña? ¿Qué detalles debemos tener en cuenta, doctora? Y también hay centros de salud relacionados. Cuéntenos un poquito más, por favor, aquí a Cuerpo Médico. Bien, buenas tardes. Sí, la campaña, como dice la señorita, está dirigido va a ser el día sábado de 8 a 12 del mediodía, dirigido para todos los pacientes que correspondan a los centros de salud, su jurisdicción, que es el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Centro de salud de alrededor del hospital, ¿no? De los distritos pues cercanos, como La Victoria, San Juan del Lurigancho, Lima Centro, ¿no? Y los que correspondan en realidad, ¿no? Y también que cuenten con el seguro de salud. Definitivamente, este programa es exclusivamente para pacientes que tengan el SIS, que estén dentro del programa, ¿no? Y de pobreza a pobreza extrema, ¿no? Pacientes que en realidad pues necesiten del apoyo, ¿no? Ya que puedan recuperar su sonrisa y recuperar, pues, tengan una buena alimentación, más que nada por la salud. Alerta por ahí a todos los adultos mayores que justamente cumplan con todos los requisitos que la doctora ha mencionado. Pero ahora, habíamos también hecho hincapié en que el desarrollo de esta campaña, que pertenece al Ministerio de Salud y que en esta oportunidad está realizando el Hospital Nacional 2 de Mayo, viene de la mano con la implementación del servicio de rehabilitación oral. ¿Por qué es importante hablar de este servicio en instituciones a nivel nacional, doctora? Así es. El Hospital 2 de Mayo es un hospital de especialidad, ¿no? Así como especialidades médicas, también dentro de la odontología también hay especialidades. Y una de ellas, y que también es importante, es la rehabilitación oral. O sea, el servicio de rehabilitación oral se está abriendo con esta campaña que está promocionando el MINSA, ¿no? Entonces, es para el bienestar definitivamente de los pacientes. Y hablando de bienestar, hablábamos también de la calidad de vida, de la importancia de poder cuidar nuestra cavidad oral. Así que, doctora, para cerrar finalmente esta transmisión, le pido que nos dé ciertas recomendaciones para las personas que están observando este programa sobre el cuidado de la cavidad oral e invitar a la población, de acuerdo a los requisitos que hemos mencionado, a que nos acompañen en la realización de esta campaña, que va a tener a disposición 400 prótesis con los filtros que ya hemos mencionado. Hacemos hincapié en eso. Doctora, por favor, la invitación. Muy bien. Todas las personas que que les corresponde el SIS en los centros de salud que correspondan al Hospital 2 de Mayo, pueden acercarse el día sábado a la campaña para hacer una captación de pacientes y probablemente sean unos futuros que se les esté instalando su prótesis dental, ¿no?
Doctora, creo que nos hemos olvidado de mencionar algo. El diagnóstico preciso y exacto es que... Definitivamente, pacientes edéntulos totales y edéntulos parciales, pacientes que tengan ausencia de piezas dentarias. Muy bien, amigos, ya tenemos casi toda la información desarrollada. Por favor, igual pueden ingresar de pronto a la página del Ministerio de Salud para poder también investigar un poquito más sobre esta campaña, pero ya hemos dado la fecha, la hora, el lugar y las características de los pacientes. Muy bien, muchas gracias, doctora Mercedes Reinaldo, que es cirujana dentista especialista en rehabilitación. Pero bueno, Fátima, regresamos contigo para poder seguir hablando de la importancia justamente de los exámenes y los chequeos preventivos en torno al cáncer, ahora que nos acompaña también este lacito que tiene mucha importancia y relevancia a nivel nacional. Fátima. Bueno, sí, y saludar al Hospital 2 de Mayo por esta importante iniciativa, porque efectivamente los dientes son fundamentales para poder alimentarnos, pero una persona que no tiene dientes y no hay que pensar ni preguntar por qué, y de pronto le entregamos una sonrisa, le cambiamos la vida, le cambiamos las oportunidades. Así que yo hago una invocación a todas las personas que necesitan volver a sonreír, que vayan al Hospital 2 de Mayo, porque van a tener esa posibilidad. A veces no nos podemos presentar a un trabajo o nos da vergüenza hablar con nuestros compañeros porque nos faltan algunas piezas o nos faltan todos los dientes. Pues todo tiene solución y podemos transformar nuestra vida. Así que yo los invito a que vayan al 2 de mayo. Estamos aquí conversando con el doctor Manrique sobre lo que es cáncer de estómago y por supuesto todas sus llamadas son bienvenidas. Así que vamos a recibir, doctor, permítame otra llamada más. Y está Rosa desde Chimbote. Rosa, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, doctor. Una pregunta. Fue diagnosticada yo por medio de mi CIS con el Helicobacter más o menos hace 3 años. Me dieron para tomar por 15 días el PAS, que son algo de 15 medicamentos diarios. Mi pregunta es sobre si puede regresarme el Helicobacter o ya con ese medicamento he sido tratada. Y qué alimentos debo consumir y cuáles me están prohibidos, porque hasta la fecha cuando como alimentos pesados como menescas o demasiado condimentado, se me inflama el estómago y tengo que tomarme un esomeprazol de 40 y con eso lo controlo. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, Rosita. Doctor. Sí, lo primero que tendríamos que mencionar es que el Helicobacter pylori es una bacteria que se adquiere a través de malos hábitos higiénicos. Y en medida que no los corrijamos, estamos ahí redundando, vamos a seguir siempre con la infección, a pesar que le demos tratamiento de manera constante. Si no corregimos los hábitos, puede retornar, y todavía con ciertos riesgos, que luego del tratamiento antibiótico, esta bacteria se pueda tornar resistente al antibiótico y ya no responda al mismo. Entonces, tenemos que modificar primero los hábitos higiénico-dietéticos, lavado de manos, lavado de frutas y verduras, consumir los alimentos bien lavados, procurar, y eso ya es una responsabilidad de gobierno, siempre brindar agua saludable, porque esas aguas que suelen llegar en cilindros y que les cuesta más a la población en periferia, usualmente es un agua más contaminada. Entonces, eso también es una responsabilidad de Estado que tenemos que corregir. Muy bien, doctor. ¿El lavado simple con agua de las frutas y verduras es suficiente? Hemos aprendido un poco con el tema del COVID, después desaprendimos, volvimos a aprender, pero en esta bacteria, ¿qué es lo recomendable para tener la certeza que la bacteria ya se fue de esta verdura o fruta? Lo primero que tendríamos que razonar aquí es de qué sirve que yo recomiende un lavado de manos, lavado de frutas, cuando la persona, y basado en lo que anteriormente he dicho, la persona no dispone de agua saludable. Claro. El agua que le llega es un agua entancada y que está descuidada usualmente, a pesar que le ponen un plástico, puede adquirir muchos gérmenes que pueden estar allí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como país, garantizar el agua saludable, tanto agua y desagüe, claro, que llegue, ¿no?, a toda la población, para de esa forma recién comenzar, es tener el piso igual para todos, ¿no? Porque si yo le indico esto, ¿quién sufre de cáncer gástrico? ¿La gente de mayores recursos? ¿La gente que tiene agua en casa? ¿La gente que se lava las manos? No. Quien tiene más cáncer gástrico, y lo vemos en la estadística, es la gente de recursos, de bajos recursos, la gente que vive en periferia, que no accede a un agua saludable. Entonces, eso es una responsabilidad que debemos tener.
Bueno, muy importante el llamado, doctor, y por supuesto aquí también estamos comprometidos los medios de comunicación. Vamos con otra llamada, está Pilar en Chiclayo. Pilar, buenas tardes, aquí el doctor Manrique escucha su consulta. Doctor, muy buenas tardes, tengo 29 años y en el 2015 me hicieron endoscopía, gracias a Dios no salió nada, pero siento un dolor fuerte en la boca del estómago y una quemazón que me quema el estómago y me duele la parte baja de mi seno abajo, en la parte izquierda. Y por ejemplo, hago ejercicios y tengo sensación de náusea. De lo que estoy bien, tengo sensación de náusea y ya no puedo hacer. Es como me debilitara. Y hace un año me diagnosticaron hipotiroidismo de primer grado. Y tengo miedo porque como soy joven, tengo miedo que tenga, no sé, cáncer. He visto tantas jóvenes que tienen alguna enfermedad y quisiera saber cuál es. Y tengo bastante eructos y yo no he tenido esa ardencia, ni eructos, ni dolor. En la boca del estómago este año sí ha sido fuerte para mí. Muy bien, Pilar, querida. Primero tranquilícese, que estamos para ayudarla y vamos a escuchar las recomendaciones del doctor Manrique. Bueno, Pilar, lo primero que tenemos que decir es que tú eres una persona joven, mujer joven, y los jóvenes usualmente tienen algunos problemas. Número uno, estrés, sobre todo los solteros. Los casados ya comienzan a tener menos estrés. Y creen que es al revés, pero no. Hay que casarse para no tener estrés. Y por el otro lado, también es que el joven tiene mayor libertad de ingerir muchas cosas que le son dañinas para el estómago. La ingesta de alcohol, el fumar. Sabemos que esa asociación maléfica es uno de los causantes de la mayor cantidad de enfermedades, y dentro de ellas esos compañeros mortales del tabaco y el cigarrillo juegan pues en contra del estómago, juegan en contra de muchos órganos en nuestro cuerpo que pueden generar el desarrollo de enfermedad. Así que ya saben, número uno, eliminar el consumo de cigarrillo, eliminarlo. Y también de esos vapeadores, ojo, no solo el cigarrillo, el que se llevan a los labios tipo pitillo, también los vaporizadores, que esos que están vapeando. Y también lo que llamamos el tabaco calentado, el humo de tabaco calentado, que es otra variedad, es otro mundo. Sí. La industria tabacalera pues nos llena de muchas cosas para decir esto es bueno y úsenlo, cuando en realidad no lo es. Pero además quiero aprovechar algo para mencionar. Justo antes escuchaba a Sarita y hablaba sobre las formas de preservación de los alimentos, y hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, determinó que las carnes y las carnes procesadas tenían o estaban dentro de un grupo de mayor riesgo de desarrollar cáncer, de tal forma que las carnes procesadas estaban en el grupo 1, es decir, aquellos que sí habían demostrado que tenían un efecto cancerígeno, y la carne convencional era en grupo 2A, los que probablemente, ¿no? Pero más allá de esa definición que luego se intentó corregir, aquí juega un rol importante tres factores. Número uno, obviamente el alimento que se está consumiendo, la forma como se prepara. La forma como se prepara, nos ha dicho las parrillas, ¿no? La formación de nitrosaminas, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, y todo ello juega un rol importante en el desarrollo de cáncer. Pero además está la frecuencia con la que lo consumo. Claro. O sea, no solo es cómo lo preparo, sino la cantidad de qué tanto lo consumo. Y si además de eso nos falta ese tercer componente, y cómo lo combino, de tal forma que si yo me preparo una parrilla, no la consumo con mucha frecuencia, será una vez al mes o cada 2 meses mi parrilla, pero cada vez que la consumo con sus lechuga, brócoli, tomate, etcétera, aquello que nos pueda ayudar a reducir riesgos, eso es lo ideal. Muy bien. Entonces, esa es la indicación en realidad de combinación que nosotros debemos tener, porque no existe alimento malo. Claro. Solo es cómo lo preparamos, con qué frecuencia lo consumimos y cómo lo combinamos. Muy bien, vamos con otra llamada. Está ya Nelly en Cañete. Buenas tardes, Nelly. Bienvenida. El doctor Manrique la escucha. Nelly. Nelly, la escuchamos.
Buenas tardes. Buenas tardes. Soy paciente oncológico del estómago. ¿Aló? Sí, la escuchamos, Nelly. Nos decía que era paciente oncológica del estómago. Con metástasis al hígado y a los ganglios. La pregunta que yo le quiero hacer al doctor es que yo tengo demasiada tos y que si tiene que ver con la enfermedad. Muy bien, Nelly, vamos a hacerle la consulta. Bueno, lo primero que vamos a referir aquí, que la lesión que tiene Nelly, ¿no?, de Cañete, si no recuerdo, es una lesión que tiene relativo avance, tiene compromiso a nivel de hígado. Deberíamos descartar la posibilidad de que la enfermedad se haya diseminado a pulmón. No podemos afirmar en este momento ese hecho, pero es una obligación nuestra como médicos descartar que haya algún compromiso a nivel pulmonar. Esa es obligación. Y una vez que hayamos descartado eso, recién optar por el manejo del problema respiratorio si es que no fuera metastásico y darle el tratamiento específico. Pero hay que descartarlo. Bueno, doctor, le agradecemos mucho y me gustaría que pudiera compartir con nosotros algunas recomendaciones. Bueno, las recomendaciones más importantes que nosotros tenemos, número 1, el cáncer es una enfermedad altamente prevenible. Altamente prevenible. Las 2/3 partes de los cánceres se pueden o prevenir o se pueden evitar. Y si nosotros diagnosticamos el cáncer en estadios tempranos, el cáncer se cura. El cáncer se cura. El mensaje es ese. El cáncer se cura. La herramienta para curar es la prevención y el diagnóstico temprano. No hay otra cosa más. Durante años hemos buscado tratar cáncer. Hemos invertido mucho en tratar cáncer, pero nos hemos olvidado que la prevención es lo menos costoso y lo más efectivo. Así que, por favor, a prevenir, a hacer actividades claras como son no al cigarrillo, no fumar. 2, una alimentación saludable, más consumo de frutas y verduras. Desarrollar más actividad física y evitar la obesidad. Estos son los puntos básicos para evitar enfermar. Bueno, le agradecemos mucho su presencia, doctor. Ha estado con nosotros el doctor Manrique Hinojosa, Javier Manrique Hinojosa, y recuerden que él está en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y justamente tiene una gran labor en la dirección de prevención y de promoción, porque todos estamos llamados a trabajar para prevenir el cáncer y también cuando ya hay un diagnóstico actuar de manera inmediata. Un saludo, doctor, para todo el personal que tanto entrega cada día en su labor cotidiana. Muchas gracias, Fátima. Y sí, mis palabras finales, tal vez lo primero es invitarlos a todos ustedes. Estamos desde el día de hoy, 17, hasta el día viernes, estamos en la Semana Perú contra el Cáncer. Semana en la que buscamos generar conciencia en la población para evitar enfermar a través de los cambios en los estilos de vida. Evitemos esos estilos de vida poco saludables y favorezcamos aquellos que sí nos van a ayudar para el control de la enfermedad. Ese es el mensaje que nosotros tenemos en la Semana Perú contra el Cáncer. No es que solo trabajemos esto en esta semana, sino que en esa semana reforzamos lo que trabajamos durante todo el año. Así que, ya saben, Semana Perú contra el Cáncer, súmanse a todos los peruanos a esto. Muchas gracias. Esa es una iniciativa del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas desde hace 20 años. Tenemos que ir a una breve pausa. Regresamos con la parte final de Cuerpo Médico. Por acompañarnos, nosotros nos despedimos, pero mañana, Sara, volvemos con un tema muy importante. Claro que sí, Fátima, atención a todas las mujeres a partir de los 40, momento en que empiezan los cambios hormonales, porque vamos a hablar de la menopausia, momento de un segundo florecer para las mujeres, aunque muchas les temen. No tienen por qué temer, mañana les contamos. Nos tenemos que ir, gracias por estar con nosotros. 3 en punto, Cuerpo Médico, hasta mañana.